¿Qué tal, estudiantes del Colegio San Benito de Palermo, estudiantes de primer año de secundaria? Reciban un saludo del profesor Henry Aguirre. Bueno, en esta clase les voy a explicar acerca del movimiento rectilíneo uniforme variado 1. Es el tema que corresponde a esta semana y ahí ustedes observan un esquema de este movimiento, ¿no? Es variado porque hay cambio de velocidad. Y por ejemplo, aquí en el esquema nosotros notamos una aceleración que está en contra de la velocidad. Significa que como la aceleración está en contra, esta velocidad que al inicio es 24, aquí tendrá un menor valor. Es decir, va de una velocidad mayor a una velocidad menor, ya que desacelera. El sentido de esta flechita, ¿no?, que representa la aceleración, indica pues que aquí se va a dar una desaceleración. Muy bien. Aquí en esta parte notamos una introducción al tema. Aquí observamos que, por ejemplo, en el aeropuerto, cuando el avión realiza el proceso de despegue, va hasta uno de los extremos de la pista, da la vuelta e inicia su desplazamiento con una rapidez que va incrementándose paulatinamente hasta alcanzar una rapidez que le permita levantar el vuelo. ¿Ok? Entonces ahí en el despegue de un avión, por ejemplo, nosotros estamos observando un ejemplo de MRUV. También cuando una persona quiere ir, por ejemplo, de un lugar a otro y nota que se está haciendo tarde, debe ir más rápido, es decir, acelerar. ¿Ok? Bien, en el transporte público también continuamente se ve el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que el carro frena o también aumenta su velocidad. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos decir acerca del MRUV? Que es un movimiento, es decir, un cambio de posición que se desarrolla en línea recta y en el que la velocidad cambia. Como ustedes están observando aquí en este dibujo, la velocidad está cambiando. Por cada segundo que pasa se está incrementando en 2 metros por segundo. ¿Ve? Se está incrementando en 2 metros por segundo por cada segundo que pasa. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos de la aceleración es una magnitud física vectorial porque se representa también con un vector y mide los cambios de velocidad. Mide el cambio o la variación de la velocidad que experimenta un móvil por cada unidad de tiempo. Entonces, físicamente la aceleración se representa como la variación, este triangulito significa variación o cambio de la velocidad. ¿Y cómo se halla una variación? Restando lo final menos lo inicial. En este caso, la velocidad final menos la velocidad inicial, eso me daría la variación o el cambio de la velocidad. Si lo divido entre el tiempo, tendría la aceleración. Muy bien, de esta definición de aceleración llegamos a esta fórmula. Mira, ve, la velocidad final se queda en el primer miembro, perdón, en el segundo miembro, primer miembro, segundo miembro de la ecuación. ¿Ok? La velocidad final se queda en el segundo miembro, el tiempo pasa a multiplicar, por eso ahí observamos a por t, y esta velocidad inicial que está con menos pasa al otro lado y se queda ahí pues como velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero eso se da cuando el movimiento es acelerado, pero si es desacelerado debemos utilizar el signo menos. ¿Correcto? Bien, ahí tenemos las unidades de medida para la velocidad final, para la velocidad inicial. Pero ¿por qué está colocado como rapidez? Porque la rapidez es el módulo de la velocidad, no te olvides, ya el valor de la velocidad. Entonces eso se va a medir en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, el tiempo en segundo. Bien, en el ejemplo que tuvimos en la presentación anterior, notamos que el incremento de la velocidad es de 2 en 2, ¿no? Por eso aquí hemos puesto 2 menos 0, ya que en este primer tramo estamos restando la velocidad final, que es 2, menos la inicial, que es 0. 2 menos 0 dividido entre el tiempo, que es un segundo. ¿Okay? Entonces por eso ahí hemos puesto 2 menos 0 sobre 1. Sale 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración. En el tramo BC, si nos ubicamos en el tramo BC, notamos ahí que la velocidad final sería 4 metros por segundo y la inicial sería 2 metros por segundo. ¿Ok? En el tramo B, ahí está B, C. ¿Ok? Velocidad final 4, velocidad inicial 2.
se hace la resta, se divide entre el tiempo, que es 1 segundo, y también sale pues que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Lo mismo para el tramo CD. En el tramo CD también se observa que hay una variación de 2, ¿no? Restamos 6 menos 4 entre el tiempo, que vale 1, entonces tenemos 2 metros por segundo al cuadrado. Observamos que la aceleración permanece constante, entonces no te olvides que el MRUV es un tipo de movimiento en el que la aceleración es constante, es decir, ese cambio en la velocidad va a ser constante. Si el carrito está incrementando de 2 en 2 su velocidad por cada segundo que pasa, así va a ser en todo su recorrido, ¿correcto? Así va a ser en todo su recorrido. Es decir, la variación va a ser constante. La variación en la velocidad, que ya sabes que es la aceleración, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí nosotros podemos diferenciar. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, ya que no cambia, ¿correcto? Mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, ya que la variación o el cambio en la velocidad siempre va a ser constante, ¿correcto? Los aumentos de velocidad van a ser constantes, los aumentos o la disminución en la velocidad. Bien, tipos de MRU. Nosotros ya hemos visto esta formulita. Vamos a utilizar el signo más si es que acelera o menos si frena. Cuando aumenta nos damos cuenta porque la aceleración está a favor de las velocidades, ¿correcto? Está a favor de las velocidades. Entonces decimos que la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Cuando disminuye la velocidad es porque la aceleración está en contra, como se observa, ¿okay? La aceleración actúa en contra de la velocidad. Si el vector de la velocidad está hacia la derecha y el de la aceleración está hacia la izquierda, entonces el movimiento es desacelerado, ¿okay? Eso para los problemas. Muy bien, hasta aquí este video en el que les he explicado la parte teórica. Ya nos vemos en la clase en vivo. Muchas gracias.